El artículo 19, número 5 de la Constitución Política contempla estos dos derechos: el derecho a la inviolabilidad del hogar, el 19, número 5, y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Antes que se me olvide, en el 19, número 4, luego de una reforma constitucional del año 2001, se trata de asegurar el derecho a la autodeterminación, en los datos. Es una norma, la Constitución Política contempla al respecto una norma, más bien dicho, programática, indica que el tratamiento y la protección de estos datos se asegura, perdón, la protección de los datos personales, el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. La protección de los datos personales se relaciona con el respeto y protección a la vida privada, pero algunos ven en esto un derecho a la autodeterminación en materia informativa y de datos. Y se le encomienda a la ley la regulación de esta materia. La verdad es que hasta ahora no hay mucho avance en la materia. Para ser súper honesto con ustedes, no hay mucho avance en la materia. Ya somos sumamente débiles en este punto por las razones que les indiqué anteriormente. Bueno, vuelvo al derecho a la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas, 19, número 5, ya lo indiqué. Además, esto está regulado en los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La inviolabilidad del hogar está protegida y asegurada por el ordenamiento constitucional y el ordenamiento jurídico en general, dado que en el hogar es donde transcurren nuestros procesos más importantes para la conformación de nuestra personalidad, de nuestra crianza y del desarrollo y expresión de algunas cualidades personales inherentes. Nuestra vida amorosa, nuestra sexualidad, etc. Nuestro afecto familiar. Dado que la Constitución considera que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es lógico que se proteja no solo la honra de la familia, sino también la inviolabilidad del hogar, porque toda protección de la vida privada y de la honra de la familia, en el fondo depende de la inviolabilidad del hogar. En este punto, encontramos una protección sobre todo por el legislador penal, que tipifica los delitos de allanamiento ilegal y de violación de morada. Allanamiento ilegal efectuado por la autoridad o violación de morada, un tercero ingresa a nuestro domicilio, se mete al jardín, etc., violación de morada. Existen también algunas limitaciones ordinarias, y así en una investigación penal se autoriza la entrada y registro en lugares cerrados, lo que es el allanamiento, con autorización judicial, como dice el artículo 205 del Código Procesal Penal. Excepcionalmente, procede el allanamiento sin autorización judicial en caso de un delito flagrante, como dice el artículo 206 del Código Procesal Penal. Delito flagrante es el que acaba de ser cometido o está siendo cometido. ¿Cuál es el significado de hogar? La expresión hogar significa o equivale a recinto privado. Abarca nuestra vivienda, familiar, permanente u ocasional. Abarca las oficinas, nuestras oficinas, los hoteles, la habitación del hotel en el cual estamos pernoctando o viviendo, como ocurre con algunas figuras que viven en hoteles. Y toda edificación o predio que no sea abierto al acceso del público o no se trate de un bien nacional de uso público. ¿Por qué se protegen los recintos privados? Porque pueden servir o sirven de vivienda o de lugar de trabajo de las personas.
Por lo tanto, el concepto de hogar para el constituyente, concepto que no lo creó la Constitución del 80, está en las actas de la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, pero es un concepto expansivo que viene de una reflexión doctrinal y de una práctica judicial de décadas previas al golpe de Estado. Es amplio, precisamente para evitar violaciones indirectas a nuestro hogar, o aquello en lo cual nosotros asociamos a esta actividad de vivir, de amar, de trabajar. No solo se viola la inviolabilidad del hogar cuando se irrumpe materialmente en él, sino que también, dijo la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, cuando hay un corte de servicios básicos, cuando hay asedios telefónicos, cuando hay ruidos molestos, etcétera, que provienen de actos ilegítimos que atentan en contra de de la intimidad familiar. Por ejemplo, los llamados de las cobranzas, los llamados a horas inverosímiles, ruidos molestos del vecino, que afectan no solo la inviolabilidad del hogar, sino que también afectan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Se ha entendido que el hogar, la casa o morada, incluye también recintos cerrados en que la persona la persona tiene bajo su control por un título, aunque no viva o labore en él. Puede ser un título de mera tenencia, un arrendamiento, o un título de propiedad, una compraventa inscrita en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivo, respecto de una bodega. Comprende el hogar, la inviolabilidad del hogar. Por lo tanto, es un concepto amplio el hogar, y no es tanto el recinto material como el espacio en que transcurre nuestra vida familiar y laboral, y por ello se relaciona con nuestra intimidad. Este es probablemente uno de los derechos más amenazados por la irrupción de medios tecnológicos. Los drones pueden atentar, el vuelo de drones puede atentar en contra de la inviolabilidad de nuestro hogar si se posicionan sobre la casa de habitación y graban lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro patio, etc. En cuanto a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ella es una proyección de lo anterior. Ciertamente, si nosotros tenemos una vida privada, la expresamos muchas veces en actos de comunicación. En ocasiones estos actos de comunicación pueden ser hasta afectivos. Una carta de amor enviada a otra persona, una misiva, etc. Pero también las comunicaciones pueden referirse a aspectos laborales o de otra índole. Aquí la inviolabilidad es amplia. Está protegida penalmente mediante el delito de violación de correspondencia, previsto en el artículo 153 del Código Penal. Hoy en día no hay muchas cartas, pero sí existen mensajes privados por medio de plataformas digitales. El correo electrónico está protegido por la inviolabilidad de la correspondencia en el caso de los funcionarios y trabajadores, protegido por la inviolabilidad, nada que hacer, aunque sea el correo institucional, como ha dicho en una y en otra ocasión la jurisprudencia. Ahora bien, el empleador no podrá meterse al correo electrónico del trabajador, pero cuestión aparte es que el trabajador evidencie que utiliza el tiempo
de su trabajo para asuntos personales. Por ejemplo, difundiendo reiteradamente correos con imágenes pornográficas, sexuales, etcétera, como suele ocurrir. Lamentablemente suele ocurrir. Uno está en su trabajo, de repente llega un correo que piensa que es del trabajo, viene del trabajo, y uno lo abre y viene adherido a una imagen indescriptible. Bueno, es utilización del tiempo laboral para fines no laborales. El trabajador puede ser disciplinado por ello. ¿Por qué? Porque publicitó lo que hizo. Distinto es que el empleador puede ingresar al correo personal y ver a quién le escribe. Si el trabajador le envía el correo con copia a toda la empresa, le va a llegar al gerente, no tiene nada que hacer. Ahora, lo lógico es que uno no use el correo institucional para cosas personales. Para ello está el correo personal y es lo mejor que uno puede hacer. Tener siempre los correos separados. Existen limitaciones ordinarias a esta inviolabilidad que están establecidas por el legislador. Por ejemplo, en una investigación penal se autoriza la interceptación de comunicaciones telefónicas y de correspondencia por el 222 del Código Procesal Penal. El juez los autoriza. Puede inclusive ser comunicaciones telefónicas con el abogado. Ojo, no es usual, pero ha ocurrido. Hoy día ocurre más que nunca por parte del Ministerio Público. Eso afecta el privilegio abogado-cliente, indirectamente. En un procedimiento de quiebra se puede recabar también la información del fallido para determinar la extensión de la quiebra y si esta es fraudulenta. En ese caso es delito, cuando es fraudulenta. En materia contencioso administrativa, contencioso tributaria, perdón, el juez puede ordenar la inspección de la correspondencia del contribuyente, conforme al artículo 62 del Código Tributario en relación con cargos que se hayan formulado al contribuyente. También la correspondencia tiene una importancia en los litigios de carácter mercantil, en que sirve de elemento de prueba de las obligaciones, dada la flexibilidad que tiene la ley mercantil al respecto. Por lo tanto, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas comprende no solo la correspondencia epistolar o cartas, mensajes telefónicos, sino que también comunicaciones radiales, antiguamente telegráficas por telex, los emitidos por cualquier medio. La inviolabilidad de los documentos privados, a su turno, ampara a todos aquellos en que las personas llevan consigo, que mantienen en su vivienda o en su lugar de trabajo, y de los cuales sean dueños o tenedores legítimos. Eso es lo que podemos señalar sobre el derecho a la privacidad y a la honra de la persona y de su familia, el derecho a la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas. ¿Consultas? Bueno, el día... Un momento, por favor.